Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Es una clase muy interesante y como todas las clases de apologética, por supuesto, controversiales con nuestros hermanos separados, ¿no? Y bueno, eh, hermanos, para empezar, como siempre, vamos a hacer la oración que nuestro Señor nos enseñó y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como siempre les digo, su Biblia a la mano, un cuaderno, un lapicero para sus apuntes y comenzamos. El día de hoy nos toca el tema 25, el diezmo. Bien, vamos a escuchar por ahí que dicen que los católicos le roban a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pagan el diezmo como lo manda la ley de Dios. Entonces, eso es lo que normalmente nos cuestionan, que los católicos le estamos robando a Dios porque nosotros no pagamos el diezmo. ¿Cómo lo manda? La ley de Dios. Bien, entonces vamos a buscar en nuestra Biblia Malaquías 3:8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8 dice, ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros hermanos separados? Por supuesto, valiéndose de esta cita, que está escrito que debemos pagar el diezmo y que los católicos somos los que le robamos a Dios por no pagar el diezmo, ¿no? No cumpliendo la ley y que por supuesto estamos condenados por no cumplir la ley de Dios. Entonces, vamos a ver si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Que en realidad si nosotros cumplimos o no cumplimos la ley, porque nuestros hermanos separados se dicen ser cumplidores de la ley, ¿sí? Bien, entonces vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y ver qué nos enseña. Primero vamos a analizar el Antiguo Testamento. Muy bien. Y para esto vamos a buscar Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, porque me entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Entonces vemos que Abraham da el diezmo a Dios porque lo ayudó a vencer a sus enemigos. Entonces ya vemos al padre Abraham, ¿sí? Que ya daba el diezmo a Dios. Ahora vamos a buscar Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis 28, versículo 22. Génesis 28, 22. Dice, esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios, y todo lo que me des, yo te devolveré la 10ª parte. Si vemos, hermanos, en el contexto es Jacob el que ofrece el diezmo a Dios por todo lo que Dios le dé, ¿sí?
Continuamos buscando ahora, vamos a ir a Levítico capítulo 27, versículo del 30 al 33. Levítico capítulo 27, versículo del 30 al 33. Levítico 27, del 30 al 33 dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada para él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. El diezmo del ganado mayor o menor, de todo lo que pasa bajo el cayado, será consagrado a Yahvé como diezmo. No se distinguirá entre bueno o malo, ni se cambiará uno por otro. Y si se hace un reemplazo, el animal sustituido y el que lo sustituye serán cosas sagradas y no podrán ser rescatados. Entonces, hermanos, ¿sí? Vemos aquí claramente que nos dice que el diezmo de lo que los israelitas debían dar a Dios era de las semillas y los frutos del campo, así como del ganado menor y mayor que criaban. No se le pedía dinero. No hay dinero por ningún lado. ¿Sí? El diezmo era en semillas y frutos del campo y el ganado menor y mayor que criaban. No se les pedía dinero. No hay dinero. Bien, entonces ahora continuamos buscando en el Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Bien, a ver. Dice: cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Pero cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y, por eso, no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morar de su nombre. En este caso, cambiarás todo por dinero e irás al lugar elegido por Yahvé llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta, tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes. Cada 3 años separarás el diezmo de todas tus cosechas del año, pero las guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia en ustedes, el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan tus ciudades y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Entonces, hermanos, vemos que el diezmo debían llevarlo a la casa de Dios, ¿sí? O sea, al templo, ¿bien? Y entregarlo a los levitas, que eran los sacerdotes. Entonces, dice ahí que si era muy lejos, o sea, la distancia entre donde vivían los israelitas, ya porque había crecido la población israelita, y si era muy lejos el templo, entonces se les permitía cambiar el diezmo por dinero. Pero dice ahí también que al llegar a la casa de Dios, tenían que volver a cambiar el dinero por su diezmo para entregarlo a los levitas. Así era. Muy bien. Entonces, hermanos,
Por esta razón precisamente es que había comerciantes y cambistas a las afueras del templo, como lo encontramos en el pasaje bíblico donde Jesús los expulsa del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, ¿no? Entonces que comienzan a expulsar a los comerciantes, ¿no? Porque también el templo de Jerusalén no era un sitio pequeño, sino era un sitio muy grande, ¿no? Que tenía muchas secciones y en esa había una parte donde estaban los comerciantes y los cambistas. Entonces, por esa era la razón. Bien, vamos a continuar. Buscando Deuteronomio, capítulo 26, versículo del 12 al 14. Deuteronomio, capítulo 26, versículo del 12 al 14. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se los hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa todo lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos ni los he olvidado. De lo que quedaba no me he comido nada durante mi duelo. Nada hay impuro en él. Nada he ofrecido a los ídolos, sino que he obedecido la voz de Yahvé, mi Dios, y he obrado con todo lo que me habías mandado. Entonces, hermanos, aquí ya estamos viendo que el diezmo era entregado a los levitas. Y esto, los levitas alimentaban a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel. Bien, entonces vamos a ver ahora Deuteronomio, capítulo 26, versículo 15. El versículo 15 dice: desde tu santuario, desde lo alto de los cielos, mira a tu pueblo Israel y bendícelo, así como a la tierra que nos has dado según lo tenías dicho a nuestros padres, esta tierra que emana leche y miel. Perfecto, entonces vemos cómo al cumplir el pueblo de Israel, los israelitas, con el pago del diezmo, Dios los bendecía por ser su pueblo, ¿sí? Ahora vamos a regresar al libro de Números, capítulo 18, versículo del 21 al 32. Números, capítulo 18, versículo del 21 al 32. Dice: a los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan, es decir, del servicio de la tienda de las citas. Los israelitas no se acercarán a la tienda so pena de cometer una falta grave. Los levitas son quienes asegurarán el servicio de la tienda de las citas y cargarán con la falta si existiese. Es una regla perpetua de generación en generación. Por eso no tendrán heredad entre los israelitas. El diezmo que los israelitas separan en honor a Yahvé, se lo doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Ya dijo Moisés: transmitirás esto a los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que les otorgo en herencia, reservarán una parte para Yahvé. Será el diezmo del diezmo. Esa parte que ustedes reservarán
les será contada como se cuenta con el trigo en la era o el vino en la cuba. Así pues reservarán una ofrenda para Yahvé de todos los diezmos que reciban de los israelitas y entregarán esa parte al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán una parte para Yahvé, que será lo mejor de todo lo consagrado. Les dirás además, cuando ustedes aparten lo mejor, el resto del diezmo será para los levitas como el trigo en la era y como el vino en la cuba. Podrán comérselo en cualquier parte, ustedes y sus familias. Es su salario en el servicio que prestarán en la tienda de las citas. Si han apartado lo mejor, no cometerán por ello ningún pecado. Cuiden pues de no profanar las ofrendas santas de los israelitas y no morirán. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios ordena que su diezmo sea entregado, ¿sí?, a los levitas para su manutención por el trabajo que realizan en el templo y los oficios religiosos, porque ellos no recibieron herencia, ¿sí? Entonces, los levitas no recibieron herencia. ¿Saben qué significa que los israelitas no recibieron herencia? Pueden abrir sus micrófonos y responder si lo saben o no lo saben. Y me explican, por favor, si dicen saberlo. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Que era que los levitas no tenían territorio, no tenían propiedades de tierras. Claro, En el exactamente. territorio de Israel a ellos no se les dio una porción de tierra. Así es, hermano César, ¿no? En realidad esa es la respuesta. Los levitas, recuerden, las 12 tribus de Israel, ya, gracias hermano César por su aportación. Los israelitas, cuando entran en la tierra prometida, ¿sí?, las 12 tribus ingresan a la tierra prometida, Dios le reparte esa tierra prometida a las 11 tribus menos a los levitas. A los levitas no les dio nada, no les dio tierra. ¿Por qué? Porque se consagró a la tribu de Leví para sí. Entonces, lo reservó para que ellos estén a cargo de los oficios religiosos, de los sacrificios, ¿sí?, y de todo lo que se necesitaba en el templo. Entonces, en pocas palabras, los levitas trabajaban directamente para Dios en lo religioso y sus hermanos, ellos les daban el diezmo. Por eso que dice que Dios entrega el diezmo a los levitas, ¿sí? Dice, yo les doy a ustedes el diezmo que me dan sus hermanos, ¿sí? Se los entrego a ustedes. Ahora les dice, el diezmo del diezmo, o sea, de todo lo que reúnan del diezmo que dan sus hermanos, van a reservar el diezmo, ¿sí? Por eso dice el diezmo del diezmo, o sea, el 10% de lo que recibieron, ¿sí? Y eso sí se lo entregarán, dice Aarón, que en este caso, Aarón era el sumo sacerdote en ese momento, para que se haga todo el culto religioso acostumbrado en esa época, como los sacrificios, la quema también del incienso, ¿no?, de las especies que se ofrecían hacia Dios. Entonces, esa era la razón, hermanos, por qué los israelitas tenían que dar el diezmo a los levitas, ¿no? O sea, a sus hermanos levitas, que eran la orden sacerdotal, los sacerdotes y los que estaban encargados de los oficios religiosos. Si tú nacías dentro del pueblo de Leví, te ibas a dedicar de algo al templo. ¿Mm? Tenías alguna función, ese era su trabajo. No hacían otra cosa que eso, se dedicaban a los oficios religiosos. Muy bien, vamos ahora a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 5 al 19.
Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 5 al 19. Dice, cuando se promulgó esta disposición, los hijos de Israel trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Ofrecieron abundantes diezmo de todo. Los hijos de Israel y de Judá que vivían en las ciudades trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, y el diezmo de las cosas sagradas, consagradas a Yahvé su Dios, y se los dieron por montones. En el tercer mes comenzaron a apilar los montones y terminaron en el séptimo mes. Ezequías y los jefes vinieron a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es la que sobra. Ezequías entonces mandó que prepararan salas en la casa de Yahvé, las prepararon, y llevaron allí constantemente las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Gonanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Jehiel, Azarías, Nahot, Asael, Jerimot, puede ser, Josabat, Eliel, Himaquías, Mahot y Benaías eran inspectores a las órdenes de Conanías y de Simí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Osarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Jimná, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y debía repartir las ofrendas reservadas a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo las órdenes Edén, Minjamín, Jesuá, Semaías, Amarías y Secanías para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, sin perjudicar a los hombres de 30 años para arriba inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé para tareas de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Hubo que inscribir a todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, junto con toda la asamblea, mientras ellos permanecían atareados en las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en las aldeas de las ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de familia sacerdotal y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Muy bien, entonces, hermanos, vemos que Dios bendecía pues a su pueblo con abundancia, ¿sí? Y los levitas recibían tanto diezmo que tuvieron que hacer almacenes para poder depositarlo y administrarlo de forma correcta. Los sacerdotes que vivían tanto en el campo, en las aldeas de las ciudades, como en las ciudades sacerdotales, recibían su diezmo para alimentarse como pago por cumplir con los servicios de su ministerio. Entonces vemos, ¿y por qué? Imagínense qué cantidad, ¿no?, de levitas que había, ¿sí? Pero eran muy necesarios, porque recordemos que parte de los oficios de los levitas era, por ejemplo, declarar lo que estaba impuro o no, ¿sí? Entonces, si se sacrificaba un animal, tenía que matarse bajo las especificaciones o bajo la observación, en realidad, del levita, para que digan que estaba correctamente sacrificado y desangrado, para que no esté
impuro. Entonces declaraba esa comida pura. Y así, por ejemplo, veían si las personas tenían algún problema en la piel, como la lepra, por ejemplo, si tenían lepra o tenían tiña, ¿no? En el cuero cabelludo, y eso los volvía impuros. Entonces el levita hacía estas funciones. Muy bien, entonces hemos visto el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces recordemos que nosotros como cristianos seguimos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve para dar luces al Nuevo Testamento, ¿sí? Como referencia. Entonces, para un mejor entendimiento. Pero nosotros los cristianos somos o pertenecemos al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza, a la alianza con Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento era alianza con Moisés. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Primero vamos a buscar Mateo, capítulo 10, versículo del 9 al 10. Mateo 10, del 9 al 10. Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10 dice: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje, o vestidos de repuesto, no lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece el alimento. Muy bien, entonces hermanos, Jesús envía a los apóstoles a proclamar el reino de los cielos y deben realizar esta misión sin cobrar, pues lo recibieron gratis, pero con la confianza en realidad expresada por Jesús, que les dijo: el que trabaja merece su alimento. O sea que sus hermanos los asistirán en sus necesidades terrenales, ¿sí? Les dice: vayan, no lleven nada, porque sus hermanos, en pocas palabras, les van a dar lo que necesitan para poder vivir. Ellos se tenían que encargar solo de llevar el Evangelio de Dios. Ahora vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9, versículo del 10 al 11. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 10 al 11. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 10 al 11 dice: no, eso ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la Escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, ¿será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo? Entonces vemos, hermanos, que San Pablo ya nos está diciendo pues que los apóstoles y sucesores siembran riquezas espirituales en nosotros. Y por esa labor esperan pues cosechar cosas de este mundo para cubrir sus necesidades. Muy bien, y recordemos que si conocemos el Nuevo Testamento, sabemos que muchas veces San Pablo y sus acompañantes tuvieron que trabajar porque no tenían para comer y tenían que trabajar, a pesar de que Jesucristo les había dicho que sus hermanos les iban a proveer, pero pasaba. Y San Pablo tenía que muchas veces trabajar para poder comer. Entonces, por eso dice ahí que también San Pablo esperaba cosechar bienes terrenales porque él trabaja sembrando, ¿sí?, riquezas espirituales en cada uno de nosotros.
Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Lucas 10, 7 dice, mientras se queden en esa casa, coman y beben lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Bien claro, ¿no? Jesús les dice, el obrero merece su salario, que es dado por sus hermanos en la fe. Por eso nosotros ahora, como cristianos, tenemos que dar ese salario, ¿sí?, que se merecen los sacerdotes, las religiosas, todos aquellos que trabajan en la iglesia por nuestros bienes espirituales, y nosotros estamos en esa obligación, se puede decir también, de asistirlos, porque Jesucristo nos dice, ¿sí?, que también nosotros tenemos que ayudarlos, alimentarlos, cubrirlos, ¿no? Dar todas las necesidades que genera una persona que está dedicada a Dios, pero que tiene que vivir. Entonces nosotros, como sus hermanos, tenemos que apoyarlos. Bien, vamos ahora también a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 44 al 45. Hechos 2, del 44 al 45. Dicen, todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Entonces, hermanos, vemos precisamente aquí cómo los hermanos en la fe, ¿sí?, compartían todo y ayudaban según las necesidades de cada uno. Entonces, hermanos, hay que recordar que entre los cristianos reina el espíritu de ayuda mutua. Eso es muy importante. Entre nosotros, los cristianos, tiene que reinar el espíritu de ayuda mutua. Muy bien, pero nuestros hermanos separados con este tema del diezmo no se van a quedar callados y van a insistirnos, ¿sí? Porque ellos normalmente en sus iglesias pagan el diezmo. El pastor les anda diciendo que hay prédicas específicas de que tienen que dar diezmo, tienen que dar diezmo. Porque si no, como Malaquías 3:8 dice, le estás robando a Dios. Pero ellos, ¿qué nos dicen? Que Jesús enseña que debemos dar el diezmo. Jesús nos enseña que debemos dar el diezmo. Y por eso dicen ellos que debemos hacer la voluntad de nuestro Señor, y lo dice la Biblia. ¿Y qué te van a sacar de cita? Mateo 23, 23. Vamos a buscar Mateo 23, 23. Lo voy a leer despacio y lo voy a leer 3 veces para que entiendan la cita, ¿no? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descuidar lo otro. Nuevamente, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descuidar lo otro. Vuelvo a repetir.
Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deben poner por obra, sin descartar lo otro. Muy bien, hermanos, entonces nuestros hermanos separados nos dicen que Jesús aprueba el diezmo, ¿no? Y dice que no debemos descuidarlo. Ahí en esta cita nos lo dice, ¿sí? Y por eso dicen ellos, por eso nosotros damos el diezmo y no le robamos a Dios, porque Jesucristo dice que no debemos descuidar el diezmo. Entonces, hermanos, Jesús ordena no descuidar el diezmo. Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Los católicos no estamos cumpliendo con pagar el diezmo? Ahora sí, porque bien claro dice ahí Jesús, ¿no? No descuide, que hay que no descuidar el diezmo. Entonces, ahora sí quiero que me respondan ustedes, ¿qué piensan? Porque Jesús dice en Mateo 23:23 que no debemos descuidar el diezmo. Y nosotros, los católicos, no pagamos diezmo, no estamos cumpliendo. Entonces, ¿deberíamos pagar el diezmo? Pueden abrir sus micrófonos y responderme, hermanos. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? A ver, ¿debemos o no debemos pagar el diezmo? ¿Y por qué? Vamos, hermanos, participen sin temor. Estamos aquí aprendiendo todos. No hay problema si se equivocan o no se equivocan, ¿no? La idea es poder manifestar lo que nosotros entendemos. Pueden volver a leer la cita Mateo 23:23 y dice, ¿no? Jesucristo dice que pagan de todo, hasta de lo mínimo, porque eso significa de pagar hasta del comino, del anís, o sea, pagan, digamos, de lo mínimo. Que olvidan cosas más importantes de la ley, pero al final dice, pero sin descuidar lo otro, ¿sí? Que se está refiriendo al diezmo. Hermano, Sí, dígame, hermana. ya, yo creo de que ahí bien claro él nos dice, ¿no? De que definitivamente las cosas materiales, ellos están cobrando más por las cosas materiales, pero más no, de repente han descuidado la fe, la misericordia y todo eso, y en realidad todo católico, yo creo que teniendo fe y haciendo algo por los demás, ya estamos cumpliendo con el pago del diezmo. Pero Al dice, menos lo entiendo algo así, o de repente estoy equivocada. a ver, que le leamos la cita dice, Jesucristo dice que no deben descuidar la misericordia, que lo más importante en la ley Es es la fe, eso. la misericordia, la fe, perfecto, pero dice, le dice sin descuidar lo otro, o sea, sin descuidar el diezmo, o sea, sí le dice, les está diciendo, paguen el diezmo, pero Sí sin debemos de descuidar. pagarlo. Uh-huh. Sí Entonces, debemos de pagar entonces. nosotros los católicos, o sea, si nuestros hermanos, los protestantes, que nos dicen que debemos pagar el diezmo y nosotros no lo pagamos porque los católicos no pagamos el diezmo, entonces por ahí viene mi pregunta, si nosotros estamos en el error de no pagar y en el deber de pagarlo. Porque con esta cita, Jesucristo está diciendo que hay que pagar el diezmo, sin descuidar lo más importante de la ley, que es, ¿no?, la fe, la misericordia. La fe. Pero hay que pagar el diezmo, dice Jesucristo. Y esa es la cita que nuestros hermanos separados nos dicen, aquí está Jesucristo diciendo que se tiene que pagar el diezmo. Y ustedes los católicos no lo hacen. Pero yo creo que también una forma de pagar el diezmo sería cuando, por decir, asistimos, pero asistimos a la misa y damos prácticamente nuestra ofrenda, es una forma también de repente apoyar, ¿no?, a la iglesia.
Ujú. Y todas las personas que nos vamos a la misa, yo creo, ¿no? Por lo menos con lo que tenemos, una parte de lo que tenemos, lo estamos dando. Ujú. Bien, pero cuando se dice, se habla del diezmo, se habla de, y bajo De la, una bajo, bajo la ley, ¿sí? Es, si se ha dado cuenta, es el 10% de todo. Eso es parte. cumplir el diezmo, ¿sí? Entonces, pero, a ver, no se afane, ahí, por aquí va a salir la respuesta. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era la religión de los fariseos? Judíos. Bueno, más de que hacemos, pero no, ya, la religión, ¿sí? Era judía, perfecto, ¿sí? Era la religión judía, ¿sí? Entonces, si es la religión que ellos son judíos, ¿qué ley siguen? ¿La de Cristo o la de Moisés? La de Hermano, Moisés. La de Moisés, por supuesto, ¿sí? Entonces, ellos se rigen por la antigua ley y Jesucristo les está respondiendo, claro, ustedes por ser fariseos, ¿sí? Por seguir la ley de Moisés, tienen que pagar el diezmo. O sea, pero les dicen, ¿no? Lo más importante es la misericordia, ¿no? La fe. Descuidan eso que es lo más importante de la ley. Pero tienen que pagar el diezmo porque ustedes siguen a Moisés, siguen la ley de Moisés. Esa es la razón. Entonces, por eso que es que Cristo les dice que deben pagar el diezmo porque ellos no son cristianos y no son judíos, son siguen a Moisés. ¿Ya? Entonces, por eso les dice que no deben descuidar el diezmo. Recuerden que Jesucristo vino, se hizo hombre, ¿sí? Y dijo él, yo no he venido a cambiar la ley, sino a dar cumplimiento a la ley. ¿Ya? Entonces, él les está diciendo, cumplan la ley. Ahí les está diciendo, ustedes tienen que cumplir la ley. Pagan el diezmo de todo, pero están descuidando lo más importante de la ley. No es que Jesucristo nos está diciendo a nosotros, sus seguidores, dejándonos un mensaje a los cristianos que debemos pagar el diezmo. No. Ahí les está respondiendo a los fariseos, que son de la religión judía. ¿Sí? Entonces es por eso la respuesta. ¿Ya? Por eso cuando hemos estado en una clase anterior viendo, cuando analizábamos la interpretación de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Hay que profundizar en el texto, no simplemente leer, sino ese texto hay que saber qué está pasando, analizarlo por completo. Entonces ahí está la respuesta. Les está hablando a los fariseos que siguen la ley de Moisés. Y por eso él les dice que tienen que pagar el diezmo, que no dejen de pagar el diezmo, porque ellos siguen la ley de Moisés. Bien. Y es por eso también, hermanos, que cuando Cristo está crucificado y dice, Padre, todo se ha cumplido. O sea, hasta ahí llegó la ley. Toda la ley, él cumplió la ley. ¿Sí? Entonces, si la ley se cumplió hasta el final, hasta que llegó y Cristo murió y también murió en la cruz y ahí también nos liberó de la ley. ¿Perfecto? Entonces, hermanos, es por eso. Pero nosotros, ya les vuelvo a repetir, nosotros hemos sido liberados de la ley por Jesucristo. ¿Sí? Se hizo víctima, fue sacrificado por todos nosotros. Hermano, buenas noches. ¿Puedo participar? Sí, hermana, dígame. Bueno, se refiere a la ley de Moisés para los judíos, ¿no? Pero en la actualidad nosotros los católicos no estamos obligados a diezmar, pero sí tenemos que cumplir con nuestra iglesia, dando una ofrenda, pero tampoco que esa ofrenda no sea mezquina y haciéndolo todo por Dios, ¿no? Ya vamos a ir por ahí justamente. A los católicos en colaborar más con nuestra iglesia. Sí, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Bueno, dice el padre Luis Toro, dice, ¿no? Hace una broma, ¿no? Dice que la iglesia católica nunca se va a destruir, ¿no? Porque dice que
Los tacaños nunca se van a hacer protestantes, ¿no? Porque los tacaños jamás van a ir a pagar el diezmo en una secta, ¿no? Y es una broma que hace el padre, ¿no? Y con mucha razón también, ¿no? Porque cuando estamos en misa, y lo que se refería a la hermana Juliana, era que nosotros es justamente, hermana, se ha mencionado la palabra ofrenda, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar una ofrenda. Esa ofrenda que damos los católicos es ofrenda que le damos a Dios, ¿sí? En la misa, la ofrenda es a Dios, que Dios es lo que yo le doy a Dios con la intención todavía encima de que Dios me multiplique esa ofrenda. ¿Y qué hacemos los católicos normalmente, no? Estamos buscando en el bolsillo, ¿no? La moneda más chiquita para dar, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, no entendemos que estamos ofrendando, le estamos dando a Dios. Y encima todavía lo que queremos que nosotros, que Dios nos multiplique. Bien, continuemos porque vamos a seguir hablando un poquito por ahí, tocando sobre ese punto. Bien, vamos a ver, entonces, hermanos, ya sabemos que aquí les está hablando Jesús a los fariseos, les está diciendo que deben pagar el diezmo porque ellos siguen la ley de Moisés. Y vamos a ver qué otras citas aparecen en el Nuevo Testamento con respecto del diezmo. Lucas 18:12. Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas capítulo 18, versículo 12 dice: ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Muy bien. Entonces, si vemos el contexto, estamos en ese pasaje bíblico denominado el fariseo y el publicano, ¿no? Cuando el fariseo adelante está orando a Dios y ve al publicano y le dice: yo no soy como él, ¿no? Yo sí cumplo la ley, yo sí doy el diezmo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos que el fariseo dice, por supuesto, que cumple la ley de Moisés porque está dando el diezmo. No está en el Nuevo Testamento diciendo que los cristianos debemos pagar el diezmo, sino que estamos viendo que el fariseo dice dirigirse a Dios y le dice a Dios que él está pagando el diezmo conforme a la ley, que está cumpliendo la ley de Moisés, ¿ya? Que es, recordemos, la antigua alianza. Ahora vamos a ver a Lucas, vamos a leer ahora Lucas capítulo 11, versículo 42. Nuevamente. Lucas 11, 42, pero vamos a leer Lucas 11, 42. Dice: pobre de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Bien, entonces, hermanos, Jesús les recrimina a los fariseos por pagar el diezmo cumpliendo la ley de Moisés y por descuidar lo más importante, que es la justicia y el amor a Dios. Esta cita de Lucas 11:42, ¿ya? Es una cita, es un texto paralelo a Mateo 23:23. Recordemos que pasa frecuentemente, ¿no? Los evangelistas muchas veces narran el mismo hecho, ¿sí? Entonces, y esto se llama, eso sería un texto paralelo. Muy bien, entonces, hasta aquí encontramos otra cita del diezmo dentro del Nuevo Testamento. Vamos a ver otra más. Hebreos capítulo 7, versículo del 2 al 9. Hebreos 7, del 2 al 9.
Hebreos 7, del 2 al 9. Dice, y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense, ¿quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín? Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de las manos del pueblo, es decir, que sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Entonces, hermanos, acá vemos una cosa muy importante que voy a resaltar primero. Solo los sacerdotes de Dios pueden cobrar el diezmo. Entonces, ¿por qué los pastores protestantes cobran el diezmo si no son sacerdotes? Ni pertenecen a la tribu de Leví. Tal vez, en realidad, pertenecerán o serán descendientes de alguna tribu, ¿no? De acá que existe en su país, ¿no? Por ejemplo, en México serán descendientes de los mixtecos, en Perú de los incas, podemos ser descendientes de los incas, ¿no? En Chile los mapuches, en Paraguay los guaraníes, y así en cada país vamos a encontrar descendientes de alguna tribu, pero no somos descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Ningún pastor protestante es descendiente de la tribu de Leví ni es sacerdote. Entonces, pero ninguno será levita. Entonces, hermanos, vemos aquí ya claramente que cuando se habla en el Nuevo Testamento del diezmo, hace referencia que lo deben cumplir solo los judíos de forma estricta, al igual que todo el resto de la ley. Porque ahora nuestros hermanos protestantes en las sectas donde cobran diezmo, dicen que no, tienen que cobrar el diezmo porque está en la ley, ¿no? Pero no cumplen todo el resto de la ley, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué no cumplen? En la ley dice que una vez al año tienes que ir a Jerusalén, es la ley. ¿Sí? No deberías comer muchísimos alimentos, es parte de la ley. Algunos protestantes sí, algunos protestantes no. La ley dice que hay que guardar el sábado, la ley de Moisés dice que hay que guardar el sábado, ¿no? Y la gran mayoría de protestantes no guardan el sábado, solo los adventistas, y no guardan el domingo. Entonces, ¿qué están cumpliendo, no? Y bueno, pues hermanos, los pastores no son más que ciegos, que guías de otros ciegos, como lo dice Mateo 23, 24, ¿no? Hermanos, lamentablemente, los pastores protestantes le roban a la gente torciendo la palabra de Dios para enriquecerse. Y los hacen sentir mal, ¿no? Y le sacan Malaquías 3:8, y dicen, le estás robando a Dios, ¿no? O otros se aprovechan torciendo la palabra para hacer un evangelio de prosperidad. Si tú das más diezmo, el Señor te va a bendecir más acá en la tierra. Tienes que tener bienes acá en la tierra. Pero eso pasa porque tú des diezmo y que debes más, ¿no?
Entonces, eso se llama la teología de la prosperidad de una gran porción de las sectas protestantes. Bien, hermanos, entonces, ahora vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 7 al 8. Dice, cada uno dé fuera de todo cálculo. Perdón, sí, del 7 al 8. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da de corazón. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Entonces, hermanos, acá es importante resaltar que Jesucristo nos enseña a los cristianos a dar con el corazón alegre, lo que voluntariamente hemos decidido, no obligado, ni de mala gana tampoco. Y todo eso lo que vamos a dar es para la gloria del Señor. Bueno, ya les dije, ¿no? Lamentablemente, la actitud de la mayoría de los católicos es dar una monedita, ¿no? Buscar la monedita más chiquita para dar la ofrenda a Dios todavía, imagínense, ¿no? Entonces, nos falta comprometernos con la iglesia, ¿no? Con los sacerdotes, con las comunidades de religiosas, ¿sí? Ellos son obreros que merecen su salario. La iglesia necesita nuestro apoyo y hay necesidades infinitas. Y aún así, la iglesia es la que más ayuda a los necesitados, con hospitales, con centros para ancianos, con alimentos, hermanos, ¿no? O sea, incluso, ya ahorita me acordé de esta imagen que les había escogido, ¿no? En este momento de la pandemia, ¿sí? Por el coronavirus, la iglesia, los sacerdotes están trabajando tanto para recibir donaciones, para poder ayudar a los más necesitados, a los más pobres, a los que están pasando hambre, porque la pandemia ha generado desempleo, ¿no? Entonces la gente está pasándola realmente mal. Y todavía va a tener mucho tiempo todavía en que vamos a estar en una crisis económica mundial. Y la iglesia está ahí trabajando. Los sacerdotes en cada una de sus parroquias están trabajando para ayudar a los más pobres. Y eso pasa porque nosotros también tenemos que ofrendar. Esas ofrendas se utilizan para eso también, para ayudar a los más necesitados. Entonces, ayudemos a nuestra iglesia. Ofrendemos de corazón, de manera desinteresada, con el corazón alegre, como dice la escritura, esta cita bíblica, ¿no? Bien, hermanos, entonces es muy importante dar de corazón para ayudar, ¿sí? ¿Qué nos deja esta clase de enseñanza? El diezmo, hermanos, era obligatoria para los israelitas del Antiguo Testamento, ¿sí? Es porque siguen la ley de Moisés. En cambio, para nosotros los cristianos es voluntario según lo que nos enseña Jesucristo, ¿sí? Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Esa es la enseñanza de todo esto. Los católicos no le robamos a Dios, ¿sí? Nosotros damos voluntariamente y de corazón. No hay límite, ¿sí? No hay límite para poder dar. Ahora, me había olvidado de mencionarles que justamente en 2 Corintios 9, del 7 al 8, dice para que el Señor nos dé 1000 distintas bendiciones, ¿no? Entonces, no es que yo voy a dar para que el Señor me haga rico, no, bendiciones tenemos distintas y nosotros buscamos bendiciones celestiales, no terrenales. Nuestro objetivo es estar con Dios en el cielo, ¿sí? En el paraíso, disfrutar de la gloria de Dios, de estar a su lado. Mis hermanos, entonces,
hasta ahí la clase del diezmo. Viene la rueda de preguntas. Ahora sí ustedes ya completamos toda la clase. Ahora sí pueden hacer, si ha quedado alguna duda, quieren dar una opinión, por favor, como les repito, abren sus micrófonos, hacen su participación, su pregunta, su comentario y lo vuelven a cerrar para poder no tener interferencias. Bien, los escucho, hermanos. A ver, si hay alguna duda, ¿quieren decir algo? ¿Ha quedado claro todo? También el que no puede hablar puede escribir al chat y revisamos el chat para ver alguna. A ver, la hermana, me imagino que María del Carmen nos dice, Jesús aclara que lo más importante es la justicia, misericordia y la fe. De alguna manera pagamos cuando ponemos misas para los difuntos y otros. Dice, bajo la ley no estaríamos cumpliendo, bajo la ley no estaríamos cumpliendo simplemente. Bien, pero recordemos que ya hemos visto, hemos aclarado, ¿sí? La hermana María del Carmen, me imagino que es, que el diezmo es para los judíos, ¿sí? Para los que siguen la ley de Moisés. Eso hemos aclarado el día de hoy. Por eso, si vas a dar el diezmo, también tienes que hacer todo el resto de cumplimiento que exige la ley de Moisés. No puedes separar una parte sí y una parte no. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano del mundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Una preguntita, Sí. disculpe. El diezmo en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ¿era en efectivo o era en especie? En especies. Bien, como hemos visto, es en especies, ¿sí? O sea, dice que hay que dar todo lo que es el diezmo de lo que produce el campo, ¿no? La semilla, los frutos que produce el campo, eso era lo que tenían que dar. Y lo que también tenían que dar el ganado, los que se dedicaban a la ganadería, ganado menor o mayor, de lo que criaban, también tenían que dar el diezmo. No, la ley de Moisés no les pide dinero. ¿Dónde aparece el momento del dinero? Simplemente es cuando dice en Deuteronomio 14, del 22 al 29, menciona que si ya vives muy lejos del templo, que en este caso el templo se está refiriendo al templo de Jerusalén, entonces te permitía el diezmo que tú habías reservado para Yahvé, cambiarlo ahí sí por dinero. Pero te decía, cuando tú llegabas al templo de Jerusalén, tenías que volver a cambiar por lo que tú ibas a llevar de diezmo. O sea, en pocas palabras, al sacerdote, al levita, tú no le entregabas dinero, ¿sí? Le entregabas las especies o el ganado. Y por esa razón que les había mencionado, que en el templo de Jerusalén había un sector donde estaban los cambistas y los vendedores, precisamente porque el israelita que llegaba tenía que cambiar el dinero por las especies o los animales que tenía que entregar al levita en el templo de Jerusalén. ¿Sí, hermano del mundo? ¿Alguna pregunta más, hermano del mundo? Hermano Marco. Entonces, ¿por qué los protestantes o hermanos separados, ellos entonces siguen, ellos de dónde sacan el diezmo en efectivo para pedirle a sus feligreses? Hermano, simplemente es torcer la palabra de Dios para recibir el diezmo. Es lo único, esa es la pura verdad. Tuercen la palabra de Dios para que ellos reciban beneficiarse del diezmo. Porque no deberían cobrar diezmo, o sea, para nada. Ni en especies, porque o sea, ya vemos que Cristo
dice que se debe dar de corazón lo que uno quiera. Perfecto, ya nos libera del diezmo. Ahora, encima los pastores protestantes no son sacerdotes, ¿sí? El sacerdote es el único que podía recibir el diezmo en nombre de Dios. Y los pastores no son sacerdotes, más bien no quieren saber de nada de los sacerdotes, ¿no? Están en contra de los sacerdotes más bien, ¿sí? Entonces, simplemente, hermano, el mundo es que se benefician engañando a la gente y sacándoles el dinero, lamentablemente, ¿no? Son mercaderes de la palabra. Esa es la triste realidad, hermano. Muchas gracias, hermano Marco. Sí, Y va a disculpar por el retraso que tuve al entrar a la reunión por motivo de trabajo, pero bueno, sigo firme, hermano. El mismo deseo y el interés de... Ya sabe, hermano, que nosotros tengo el canal en YouTube de Biblia y Apologética, VIA, ¿sí? Donde usted puede revisar las clases, las colgamos ahí y usted también de esas clases las puede compartir. O sea que si se perdió algo, revisa la clase en el canal de YouTube. ¿Bien? Muchas gracias, hermano. El Señor lo bendiga, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna participación más? Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Hacia dónde va destinado todo lo que supuestamente, o sea, todo lo que nosotros le damos a la iglesia, llámese la limosna o el diezmo? ¿Hacia dónde está destinado toda esa voluntad, podría decirse, ¿no?, que nosotros entregamos? Sí. A ver, primero lo que hay que hacer una aclaración. Lo que nosotros damos en misa no es limosna, ¿sí? Limosna es otra cosa. Limosna específicamente es una ayuda al pobre, ¿sí? Lo que damos nosotros en misa es ofrenda, ¿sí? Estamos dándole a Dios, ¿no? Ahora, el sacerdote como representante de Dios, ¿sí?, él administra esas ofrendas dadas por todos nosotros, ¿no? Entonces, como les dije, se tiene muchísimas obras, aparte de la manutención, ¿no? O sea, la manutención de los propios sacerdotes, la manutención de la iglesia, ¿sí? Pero muchísimas veces no alcanza. Se destina para obras de caridad también, para dar asilos a las hermanas que también dan, por ejemplo, hacen mucha ayuda social, ¿no? En eso se va normalmente lo poco que nosotros damos en realidad, ¿no? Porque si la iglesia recibiese realmente lo que nosotros sí podemos dar, les juro que haría maravillas con lo que se podría obtener, ¿no? A veces nosotros, lamentablemente, vamos y damos en la misa un sol, pero, no sé, nos podemos, sin ninguna razón, de repente comprarnos un ceviche, ¿no? Por ahí para picar y una gaseosa, ¿no? Y a veces malgastamos el dinero, ¿no? Entonces, pero para Dios no somos abiertos, no damos en realidad con cariño, con amor, con desprendimiento, que es lo que debería ser. Pero la iglesia tiene normalmente, les voy a decir, comedores. Por ejemplo, en Cajamarca, cuando viví en Cajamarca, ¿no? Hay un comedor para los que son de Cajamarca, hay algunos de Cajamarca. Cerca de la Plaza de Armas hay un comedor de niños, ¿no? Acá en el mismo Chiclayo, aquí hay un comedor también, ¿no? Y así. Entonces se ayuda a los pobres, o sea, la necesidad es inmensa, ¿no? Hermanos, cuando han llegado nuestros hermanos venezolanos de la crisis que pasan acá al Perú, tocan la puerta de la iglesia, ¿no? A los párrocos a pedirles, o sea, y necesitan ropa, necesitan alimento. Les juro que sé que hasta llegan a pedir dinero, ¿no?
Bien, entonces, pero se les ayuda. Y eso es lo que hace la iglesia, ayudar, ¿no? Ve enfermos, los ancianos. Y además, hermanos, quizás nosotros podamos ver ciertos templos, ¿no? O ciertas parroquias que de repente por la ubicación que hay, sí llegan mucha feligresía, ¿no? Pero yo conozco en realidad sacerdotes que no tienen ni para comer. Aquí en Chiclayo lo he conocido, y lo mismo también en Cajamarca, ¿no? O sea, sacerdotes que tienen que trabajar aparte porque no tienen para comer, ¿no? Y acá también, por ejemplo, en Chiclayo también he visto hermanos que recolectaban ropa de segunda, se puede decir, para venderla, para con eso dar algo para la manutención del sacerdote, de su párroco, ¿no? O sea, hay sitios que en realidad son zonas también muy pobres, y la gente, por supuesto, no tiene en realidad para dar, ¿no? Entonces, pasan eso, y los sacerdotes, muchos sacerdotes pasan muchos sacrificios, ¿no? En esa labor que ellos tienen de seguir a Cristo y de partir el Evangelio y ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra. En realidad yo estoy bastante confundida y es algo que siempre está en mi cabeza, porque somos duramente criticados por el Vaticano, porque ahí se ve bastante derroche de dinero, y acá incluso hay iglesias que realmente no la pasan muy mal, como por ejemplo la Consolación, y si no alcanza el dinero, que yo entiendo, sí, debe ser que no alcanza, pero y entonces, en las iglesias, bueno, pues yo veo que hay, yo entiendo que se usa el dinero para también arreglar las imágenes, incluso sé que hasta el pan de oro y muchas cosas. Entonces, es una idea que en mi cabeza siempre está, ¿no? ¿Por qué tanta opulencia? Entonces, ¿por qué algunas iglesias y algunos sacerdotes, como dices, hermano, no tienen para comer? Sin embargo, hay otras que sí. Entonces, no hay solidaridad entre las iglesias de cada distrito, podríamos decirlo. ¿Y por qué hay tanto dinero en el Vaticano? ¿Por qué, bueno, por qué hay tantos objetos que tienen demasiado valor, cuando en realidad nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Y nosotros debemos practicar de cierta forma el compartir y el ser solidarios, ¿no? Eso es algo que yo quiero entender, porque sé que hay muchas cosas que quizás estoy ignorando, porque por lo mismo estoy ahora estudiando la Biblia, y yo como católica necesito entender, ¿no? Sí. A ver, primero, no me sorprende tu comentario, porque en realidad muchísimos católicos, o incluso cuando yo he ido a tocar las puertas a evangelizar, cuando salimos en tiempos normales, no en pandemia, salimos a tocar las puertas, a llevar el evangelio de casa en casa, se escucha eso, ¿no? Que es una idea de las sectas protestantes metida ya en los católicos. Eso de que ¿por qué se dice, no, que el Vaticano hay infinidad de dinero, ¿no? Se afirma muchas veces que el Papa es multimillonario, que y las posesiones de la iglesia, todo, que tan solo con vender, todos dicen, en 3 días se acaba la pobreza en el mundo si es que el Papa vende todo ¿no? O sea, así se llega a afirmar, ¿sí? Pero entonces, primero, en realidad, lo que tengo que decir, hermana, que es falso que el Papa tenga un fabuloso tesoro, ¿sí? Lo que la Iglesia Católica tiene son obras de arte, pinturas, esculturas, reliquias, muchas de ellas arquitectónicas, que son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Entonces, recordemos, son 2000 años de la Iglesia, ¿sí? No puedes comparar, se puede decir, la Iglesia Católica con una secta, ¿sí? Entonces, lo que se tiene normalmente, ese es el tesoro que tiene la Iglesia.
que está accesible en realidad para todos, ¿sí? Porque la iglesia, o sea, el Papa, como dicen, puede vender, no sé, una escultura para un multimillonario, ¿sí? Perfecto. Pero esa escultura que es patrimonio de la humanidad se vuelve patrimonio privado. ¿Entiendes? Entonces, se pierde también por ahí todo ese patrimonio que se tiene de arte, de pinturas, de esculturas que son para el mundo. Bien, ahora, no hay que dejarnos llevar porque en las sectas mucho se dice esto, ¿no? El poder económico más bien está en las sectas. Miren, a veces yo pensando, ¿no? Miren, la última encuesta o censo, se puede decir a nivel mundial de católicos, se dice que somos 1.100 millones de católicos, ¿sí? 1.100 millones de católicos. Entonces, si los católicos dieran $1, ¿no? En Perú, que vendrían a hacer el cambio 3 soles 50, estaríamos hablando de que al mes, ¿sí? Al mes, ¿no? Estaríamos hablando que estarían ingresando a las arcas de la iglesia más de 1.100 millones de dólares para poder ayudar. Imagínense esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero no son las cifras extraordinarias o exorbitantes de las que se hablan. Por eso les decía que más bien damos muy poco, ¿no? Y como ese pensamiento se ha metido, no, la iglesia es multimillonaria, ¿no? Tienen plata y de ahí sale todo. Entonces es una organización, sí, que tiene que ser administrada correctamente también, ¿ya? Que demanda, por supuesto, dinero, sí, los sacerdotes tienen que ir a estudiar, especializarse, eso cuesta dinero también, ¿no? Porque también es parte del sacerdote el poder ir a estudiar y especializarse en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, y así. Pero en realidad las sectas protestantes son las que tienen el poder económico. Si no, ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Los mormones en un 2x3 compran un terreno y en menos de un mes está lista ya el templo, ¿no? Aquí en Chiclayo he visto varios templos así que se han construido de un momento a otro, ¿no? ¿Sí? Ese es el poder económico. Ustedes ven los templos católicos acá en Chiclayo, e imagino que también incluso en Cajamarca, que tienen años de años y todavía no se terminan, ¿no? Años de años y no se terminan. Porque si hubiera la plata, se terminarían esos templos. Pero ahí te das cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, el pastor Cash Luna, ¿no? Tan conocido de Cash Luna, su templo ha costado $42 millones, que es un templo para 10.000 personas, ¿no? Con estacionamiento para autos para 10.000 personas. Y eso es lo que les estoy diciendo, todo esto lo pueden corroborar ustedes según las fuentes periodísticas, ¿no? Los mormones reúnen 8.000 millones de dólares al año por diezmo. 8.000 millones de dólares al año. Ellos centralizan el diezmo, ¿sí? Y los mormones tienen grandes inversiones, o sea, debido a esa cantidad de dinero que tienen, ellos tienen muchísimas inversiones, negocios, ¿no? Empresas gigantes, ¿no? Si mal no recuerdo, por ejemplo, la cadena de hoteles Marriott les pertenece, ¿no? Y así, o sea, en gran parte de diferentes países, incluso de Sudamérica, tienen extensiones de terreno de empresas agroindustriales, de comercios, o sea, tienen el poder económico. Entonces hay esa confusión y ese pensamiento que se ha ido metiendo en el católico, realmente, que a veces, lamentablemente, estamos muchas veces alejados de la iglesia o tardamos mucho tiempo en retornar a la iglesia, ¿no? Y más en comprometernos y estudiar y profundizar, ¿no? Entonces, eso pasa.
pasa, ¿no? Y por eso cuando me tocan este tema, yo siempre les digo, ¿no? Si alguien les dice eso, busquen Juan capítulo 12, versículo del 3 al 6, ¿no? Y veamos, ¿no? Vamos a verlo. Juan 12, del 3 al 6. Para que vean qué pasa hasta en nuestros días. Juan capítulo 12, versículo del 3 al 6, dice: María, pues, tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se lo secó con sus cabellos mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que lo iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podía haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y, como estaba encargado de la bolsa de la bolsa común, se lo llevaba lo que echaban en ella, ¿no? Se llevaba lo que echaban en ella. Entonces, cuando hay este interés de las sectas en decir, ¿no? El Papa tiene un fabuloso tesoro, la Iglesia católica es multimillonaria, en 3 días acaban, venden lo que tienen y en 3 días acaban con la pobreza en el mundo. Las sectas están teniendo otra intención, que es destruir en realidad la Iglesia, ¿sí? Entonces, ellos quisieran en realidad acabar con la Iglesia bajo este pretexto, ¿no? Entonces, lo mismo pensó Judas, ¿no? A la hora que vio que le echaban perfume muy caro a Jesús, dice: ¿por qué se malgasta ese perfume tan caro? Lo hubiésemos vendido, se lo dábamos ese dinero a los pobres, pero claro, él tenía otro interés, ¿no? Porque era el que administraba el dinero. Lo mismo pasa con las sectas, hermanos. El atacar a la Iglesia bajo ese pretexto es que hay detrás otra intención, ¿sí? Entonces, no nos dejemos engañar. Recordemos que en la Iglesia, si bien es cierto, está prácticamente en gran parte del mundo, ¿no? En gran parte del mundo, pero analicemos que son 2000 años de historia. 2000 años de historia de la Iglesia, ¿sí? En Cajamarca, para los que son cajamarquinos, por ejemplo, la Iglesia bajo un tratado con el Estado Vaticano, porque recordemos que también el Vaticano es un Estado, ¿sí? Con el Estado Vaticano hizo un acuerdo con el Estado peruano, y donde se cedían muchísimas propiedades a nivel del Perú de la Iglesia, ¿sí? En Cajamarca, por ejemplo, el Estadio Héroe del San Ramón era de la Iglesia, ese terreno era de la Iglesia, ¿no? El mercado central de Cajamarca era terreno de la Iglesia. Hay un instituto al lado de la Recoleta que también era terreno de la Iglesia. El Colegio San Ramón, donde está el Colegio San Ramón, ese también era terreno de la Iglesia. Todo ha sido entregado bajo ese acuerdo, ¿no? Incluso ese acuerdo, ¿qué consistía? Porque también hay una falsedad de esto. Se dice que el acuerdo es que entre estados se entregaba todo esto a cambio de que el gobierno peruano a cada obispo, a los obispos, ¿sí? les dé un sueldo equivalente a lo de un congresista, ¿no? He hablado de hace años atrás. Eso no se cumple para nada. O sea, el gobierno del Perú recibió las propiedades de parte de la Iglesia, pero no se cumple para nada eso, ¿no? Pero hay gente que dice: sí, el gobierno peruano le paga a los sacerdotes, le paga a los obispos, ¿no? Como congresistas. Y primero, es una falsedad porque no se cumple. Si bien está el acuerdo, la Iglesia entregó las propiedades. En Cajamarca, por ejemplo, está el Ministerio de Turismo, el Mincetu, si no me equivoco, es el que se llama, ¿no? Actualmente, ¿sí? Está en este templo también donde funciona, ¿no? Es en ¿cómo se llama la plazoleta? Belén. Belén, ¿no? La plazoleta de Belén, y ese templo de Belén donde a veces lo alquilan para también matrimonios, son ingresos para el gobierno, ¿no? O sea, para el Estado, ¿no?
que son propiedades que fueron entregadas de la iglesia al Estado peruano. Entonces, por eso es que tenemos que saber, ¿no? Profundizar, conocer, interesarnos por conocer nuestra iglesia, porque tenemos 2000 años de historia, ¿sí? 2000 años de historia. No es poco, es bastante, ¿sí? De cualquier cosa que ustedes tengan duda, en realidad investiguen en las fuentes correctas, ¿no? Sí, porque eso es muy importante, recibir la información del lado correcto, ¿no? Y con no sé, hermana, si tendrás otra pregunta. Hermanito, ¿puedo responder un poco también a la pregunta de Natalia? Sí, hermana. Ya, bueno, en esto de los sacerdotes, de lo que reciben, digamos, nuestras ofrendas, por lo menos yo alguna vez, digamos, tengo con un sacerdote una relación un poco estrecha, y lo que yo he visto es que con estas ofrendas, que tampoco es mucho, generalmente lo que hace el padre es pagar luz, agua, limpieza, secretarias y otras cosas, y aun eso no le alcanza al padre, ¿no? Eso es un poco complicado, digamos, esto de las ofrendas, y a veces, y claro que se anotan misas, todo, pero es un poco difícil porque no solo el dinero se queda para él o para la iglesia, él tiene que dar porcentajes, uno, al obispado para los seminarios, para el otro porcentaje para las actividades sociales, cárceles, hogares, y el restante se queda él para el mantenimiento de la iglesia, ¿no? Ahora, en el otro punto, hablando de lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que usted explicaba, ¿no? Esto del patrimonio generalmente no se puede tocar. Si quisiera la iglesia, claro, lo vendería, bienvenido, lo vende, pero todo lo que hay en la iglesia católica, como las imágenes, los cuadros, las mismas iglesias, en su mayoría están declaradas como patrimonio de la humanidad. Al ser declaradas patrimonio de la humanidad, estas no pueden ser tocadas, removidas, no pueden tener ventas. La iglesia no tiene potestad de decidir si lo vende o no lo vende, porque está como declarado patrimonio de la humanidad, es de toda la humanidad, ¿no? Yo he trabajado un poco, digamos, en la ciudad de Potosí, de Bolivia, con estas áreas patrimoniales que son las viviendas, por ejemplo, ¿no? Las casas, por ejemplo, ahí no se pueden demoler, las que están declaradas patrimoniales. No se pueden hacer ni un tipo de cambio, a no ser que éstas caigan por naturaleza o se derrumben por naturaleza. Porque si uno toca o mueve una piedra o mueve algo, al que lo usa le tocan 10, 15 años de cárcel al que mueve todo esto. Entonces, como patrimonio no se puede tocar, porque es de la humanidad, ¿no? Lo mismo que están declaradas las reservas naturales y otras, ¿no? Eso es lo que le quería aclarar a Natalia. Muchas gracias, hermano. Bien, hermana, gracias. Como usted es una de las participantes de Bolivia, ¿no? De ahí le dan mis saludos a la hermana Patti, de Apóstoles de la Palabra, con tanto cariño tanto cariño que nos une a ella, ¿no? Y bueno, ella es la que por allá les comparte a ustedes las invitaciones para que participen. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Bien, entonces, hermano, hay mucho que aprender y mucho que conocer todavía, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia, ya se puede decir de lleno, se da cuenta o sea, la cantidad, o sea, por lo menos tienes una idea de todo lo que desconoces. Conoces más y te das cuenta que el conocimiento y las cosas son más todavía, ¿no? Entonces, cuando uno está alejado, como que cree estar conociéndolo todo, pero no. En realidad, participar de la iglesia es un conocimiento constante, un aprendizaje constante, ¿no? Le podría decir yo, toda una vida de lo que hay que conocer. Bien, hermanos, entonces si no hay más preguntas, bueno, en el chat tampoco hay, así que
Bien, vamos a lo siguiente. Como les dije, mis redes sociales, ahí está mi Facebook, ¿no? Donde pueden contactar mi correo electrónico, y ahí está el canal de YouTube donde ustedes pueden revisar las clases que colgamos, ¿no? Si les quedó alguna duda, quieren revisarlo, o las quieren compartir, ¿sí? O también nos pueden dejar comentarios en las clases del YouTube, ¿sí? Bien, entonces, hermanos, la próxima semana nos toca un tema muy bonito, el tema de María. Vamos a hablar de nuestra mamita María, ¿sí? Y también vamos a aprender, pues, a defenderla, porque nuestra Madre María sufre muchísimos ataques de parte de nuestros hermanos separados. Es lamentable, pero es así. Bien, entonces, ya para terminar, vamos precisamente a regalar una rosita a nuestra Madre María diciendo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita El Señor es contigo. todas las mujeres, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ruega por María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha sido en el nombre del Padre, del Hijo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y del Señor. Amén. Hermanos.